Listo, entonces la clase del día de hoy, como lo mencionábamos hace un rato y como mirábamos en la guía, dimos primero un vistazo a lo que es la guía número 3 y ya que vimos lo que vamos a trabajar en la guía número 3, vamos de una vez a entrar en materia y mencionamos que lo que vamos a ver son los cocientes notables, y para entrar a ver los cocientes notables, inicialmente para comprender de dónde salen los cocientes notables, de dónde salen las leyes que vamos nosotros a aplicar, cocientes notables, para eso es necesario que iniciemos viendo lo que se conoce como el teorema del residuo. Listo. Antes de iniciar con el teorema del residuo, de iniciar con lo que son los cocientes notables, vale la pena recordar qué es un cociente notable. Nosotros vimos ya algo que llamamos los productos notables. ¿Y qué eran los productos notables? Simplemente eran ciertas multiplicaciones que cumplían con ciertos criterios, con ciertas leyes, con ciertos principios que me permitían llegar directamente al resultado sin necesidad de hacer el procedimiento conocido como la propiedad distributiva. De igual manera, un cociente notable son cocientes o son divisiones que cumplen con unos criterios específicos y al cumplir con dichos criterios, entonces hay unas leyes que cumplen esas divisiones que me van a permitir llegar directamente al resultado sin necesidad de hacer la división como normalmente nosotros aprendimos a hacerla. Hay unos cocientes notables más utilizados que otros, sobre todo cuando tenemos en el dividendo o en el numerador potencias al cuadrado o potencias al cubo. Son los que pues más vamos a estudiar, pero también vamos a entender el principio que encierra los cocientes notables para poder solucionar cualquier cociente, así en el dividendo haya una potencia a la 5, a la 6, a la 7, etcétera, pero que sepamos cómo solucionarla directamente sin necesidad de hacer todo el proceso de la división. Pero lo que más vamos a encontrar pues son ejercicios cuando tenemos potencias al cuadrado o al cubo en el numerador o dividendo de la división. Bueno, antes de mencionarles o de decirles, miren, cuando ustedes vean esto van a colocar esto como resultado, es importante conocer el teorema del residuo porque de ahí vamos a sacar las conclusiones de divisibilidad para dichos cocientes. Lo primero, para que un cociente se comporte como un cociente notable, pues es que sea una división exacta. ¿Qué quiere decir que sea una división exacta? ¿Cuándo ustedes consideran que una división es exacta o no? ¿Cómo identifican ustedes una división exacta? Les estoy preguntando. Marcos abrió el micrófono. Cuéntanos, Marcos. Cuando da un número entero. Bueno, pues puede ser un número entero o inclusive una división puede ser exacta cuando da un número decimal. Pero el concepto es que sea exacta porque el residuo es ¿qué? Cuando no hay residuo. ¿Qué quiere decir cuando no hay residuo? Cuando el residuo es ¿qué? Exacto, Adriano Andrés. Cuando el residuo es 0. Cuando el residuo es 0, entonces conocemos que esa división es exacta. Muy bien. Jessica, me estabas escribiendo, pero ya estás en clase. Me estabas escribiendo antes de entrar, ¿sí? Señor. Ah, bueno, listo. Entonces, de esa manera nosotros vemos que una división es exacta cuando su residuo es 0. Por eso vamos a hablar del teorema del residuo. Cuando nosotros apliquemos el teorema del residuo a un cociente y veamos que ese cociente es 0, entonces sabemos que ese cociente es exacto o que esa división
o que ese polinomio dividido entre dicho binomio es divisible. Quiere decir, cuando decimos que es divisible, estamos queriendo decir que la división es exacta. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, 18 es divisible entre 5, ¿qué responderían ustedes? ¿18 es divisible entre 5? Ustedes seguramente dirían, pues no, porque si yo divido 18 entre 5, pues si voy contando de 5 en 5 no me da 18. Pero si yo les digo 18 es divisible entre 6, entonces ustedes dirían, claro, profe, porque si yo voy contando de 6 en 6, 6, 12, 18, si es divisible. Bueno, entonces, miren de dónde vamos a partir para corroborar o para entender el teorema del residuo. Vamos a partir de una división sencilla. Por ejemplo, 31 dividido entre 6. 31 dividido entre 6. ¿Cuántas veces está 6 en 31? 5. 5 por 6, 30. ¿Cuánto le falta al 30 para hacer un 31? 1. Muy bien. Entonces, de esa manera tenemos cociente. Recuerden que este se llama divisor. Tenemos el residuo. Recuerden que el 31, pues es el dividendo. ¿Listo? Es el dividendo. Aplicando o viendo esa división, ahora yo les pregunto, si yo conozco el divisor, conozco el cociente y conozco el residuo, díganme qué operaciones hago entre el divisor, entre el cociente y el residuo para que me dé como resultado el dividendo. Lo que conocían ustedes como la prueba de la división. ¿Recuerdan cómo probaban una división si les había quedado bien o mal? Multiplicando. ¿Quién con quién? El cociente con el divisor. Muy bien. Pero el cociente con el divisor no me da 31, me da 30. ¿Y entonces qué más debo hacer? Y sumarle el residuo. Muy bien. Entonces, la prueba de la división me decía que el dividendo, que en este caso es 31, el dividendo es igual a el divisor, que es 6, por el cociente. Bueno, yo lo estoy cambiando aquí de colores, pero bueno. Vamos a basarnos sobre todo en estos colores. Igual, el principio es lo que importa. Que el divisor por el cociente más el residuo. Muy bien, partiendo de esto, partiendo de ese concepto, entonces podemos nosotros demostrar algo que nos va a ayudar a encontrar el residuo de cualquier polinomio que se divida entre un binomio de la forma x más o menos a. Vamos a entenderlo. ¿Qué tal? Voy a plantear aquí un polinomio de forma general.
voy a escribir un polinomio que va a estar ordenado con respecto a la letra X y es un polinomio entero y también es un polinomio racional. ¿Listo? ¿Cuáles son los polinomios enteros y cuáles son los polinomios racionales? Son los que hasta el momento hemos trabajado, hablando de polinomios algebraicos. Entonces, si yo tengo un polinomio ordenado con respecto a la letra X, digamos que lo tengo de esta forma, que A puede representar a cualquier coeficiente. A viene siendo el coeficiente. ¿Qué coeficiente? Cualquier coeficiente real. Entonces, este coeficiente con la parte literal X elevado a la M. M representa cualquier exponente positivo entero. Y ahora, más B, X a la M menos 1. Es decir, que el exponente se va a ir disminuyendo. Simplemente lo que estoy haciendo es colocar un polinomio de forma generalizada. Recuerden que con las letras yo puedo representar lo que yo quiera. Con una letra yo puedo representar más letras o puedo representar cualquier número. En este caso, A y B son los coeficientes que representan cualquier número. X representa pues la letra X y M cualquier exponente positivo. Lo estoy ordenando con respecto a X. Recuerden que en primer lugar colocamos X con el exponente mayor y luego el que sea menor, el que sea menor, el que sea menor, hasta el que no tenga la letra X. En este caso, más B, X, M menos 1. Menos 1 quiere decir que es una unidad más pequeña. Más C, X elevado a la M menos 2. ¿Y qué tal si yo continúo esto hasta que llegue por ejemplo, al coeficiente M y que ese M ya sea simplemente X, o sea, con exponente 1. Y luego del que tiene X a la 1, pues sigue el término independiente. Por ejemplo, más N. ¿Listo? Es decir, ya el coeficiente que no tiene la letra X. Este polinomio que está acá, no se asusten por esto no es nada misterioso, simplemente es un polinomio, es una forma generalizada para representar cualquier polinomio. Ahorita cuando estemos haciendo los ejemplos voy a escribir un polinomio que se representa con esto. ¿Listo? Simplemente lo que estoy haciendo es tratar de escribir de la forma más general posible un polinomio cualquiera. Listo. ¿Qué tal si ahora, conociendo esto, este teorema del residuo se aplica únicamente, ojo, se aplica únicamente cuando el divisor tiene esta forma? Cuando el divisor tiene esta forma. ¿Listo? Cuando el divisor tiene la forma X menos A o X más A, cualquiera de las dos. Voy a escribirla ahí para hacer el ejemplo con X menos A. Entonces, si yo digo que esto lo voy a dividir, ojo, todo esto lo voy a encerrar entre paréntesis, todo esto lo voy a dividir entre X menos A y digo que esto va a ser igual para representar lo que me va a dar, eso me va a dar un polinomio, otro polinomio. Para representar todo ese polinomio, para no desgastarme, simplemente voy a decir que eso es igual a Q. Q va a ser el cociente de esta división. ¿Qué hice hasta este momento? ¿Qué he explicado? No he explicado nada. Hasta este momento simplemente escribí un polinomio de la forma más general, un polinomio que está ordenado con respecto a la letra X, que no necesariamente tiene que ser X, puede ser cualquier variable, pero lo que sí es que en el dividendo tiene que estar esa X. Si aquí hubiese puesto, por ejemplo, la variable Y, pues aquí sería Y. Es decir, la condición para este teorema del residuo es que el divisor sea
de esta forma, sea un binomio y que dentro de ese binomio yo tenga la letra con respecto a la cual ordené el polinomio que tengo en el dividendo. ¿Listo? Y eso me va a dar como resultado cualquier polinomio que le estoy representando con la letra Q. Así de sencillo es. Ahora, lo que quiero es aplicar esta regla o esta comprobación de la división a esta división que tengo acá. ¿Qué quiere decir? Voy a escribir esto. ¿Quién es el dividendo? El dividendo es este de acá. Lo voy a escribir aquí. Lo voy a escribir con estos mismos colores. Voy a tratar de usar los mismos colores. El dividendo. ¿Quién es el dividendo? Nuevamente, ax a la m más b x m menos 1 más c x m menos 2, puntos suspensivos, hasta m que tenga x con exponente 1, más el término independiente que le puse n. Esto va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual, dijimos que al divisor. ¿Quién es el divisor? El x, perdón, x menos a, muy bien. Voy a encerrarlo entre paréntesis, porque si lo dejo así, quiere decir que solo es la x, y no. Entonces, dividir, esto va a ser igual al divisor, que es x menos a, y eso lo voy a multiplicar por el cociente, que el cociente yo dije que era q. Aquí lo tengo de color azul. ¿Dónde está el azul? Aquí. Esto lo voy a multiplicar por q. Y a eso le tengo que sumar el residuo, que lo tengo aquí de color como rosadito. Más el residuo lo voy a llamar R de residuo. Listo. De esta forma estoy, digamos que comprobando que esta división me queda bien. ¿Listo? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Así de sencillo es. Ahora, yo voy a aplicar aquí un truco para poder encontrar el teorema del residuo que nos va a ayudar. ¿Qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de encontrar un teorema que nos permita encontrar el residuo de un cociente o de una división que tenga como dividendo un polinomio como este, que es un polinomio entero racional ordenado respecto a una letra, que se esté dividiendo en un binomio que sea de la forma x menos a. Esta x pues es la letra respecto a la cual está ordenado el polinomio, y la a es cualquier otro término, cualquier otro término. ¿Listo? Vamos a mirar entonces cómo yo puedo encontrar ese teorema. Voy a hacer digámoslo así, la siguiente jugada. Y es que voy a tratar de eliminar algo aquí. Y para tratar de eliminar algo, pues a alguien que yo no conozco, es al cociente. No lo conozco. Y es decir que me está estorbando acá porque necesito al residuo. Lo que estoy haciendo es un teorema que me permita llegar a encontrar este residuo. Es decir que necesito eliminar a Q, al cociente. Para yo eliminar un número, miren lo que está haciendo el cociente acá. ¿Qué está haciendo el cociente con x menos a? ¿Qué operación está haciendo? Multiplicando, exactamente. Ahora yo les pregunto, ¿cómo elimino a un número que está multiplicando? ¿Multiplicándolo por quién? Si usted quiere eliminar a alguien, ¿lo multiplica por cuánto? Por 0. Muy bien, Dairon, por 0. Es decir, que si esto que está dentro del paréntesis es igual a 0, entonces esto se eliminaría y me quedaría que el residuo es igual a lo que me quede acá. Interesante eso. ¿Cómo harían ustedes para que lo que está dentro del paréntesis sea 0? ¿Qué harían ustedes? Tienen x menos a. ¿Qué hacen para que esto les dé 0, para que al multiplicarlo con q sea 0? ¿Qué harían ustedes aquí? Díganme. ¿Alguien que me dé alguna idea? Dividirlo. Pues
No. ¿Restarlo con quién? ¿O qué harías? ¿Cómo sería ahí? Pero es que x menos a me da algo que no va a ser 0. Yo tengo aquí una resta. ¿Qué necesito que suceda en la resta para que el resultado sea 0? ¿Qué necesito? Señorita Paula, ¿ibas a hablar? Que sean el mismo número. Exactamente. Es decir, si yo tengo un 3 y tengo un menos 3, es decir, el inverso aditivo, eso me va a dar 0. Si yo tengo dos números iguales con diferente signo, eso me da 0. Eso siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Quiere decir que miren aquí algo interesante. Si yo la A la cambio por la X, me daría X menos X 0. Pero eso me está manteniendo esto igual. Entonces, pues digamos que para yo cambiar esta A por una X, pues tendría que hacer algo aquí que realmente no me funcionaría mucho. Pero, ojo, si yo cambio esta X por una A, entonces la cosa ahora sí se compone. Porque yo, ¿cómo puedo cambiar esta X por una A? Pues simplemente diciendo que en todo lugar donde esté X, voy a colocar la letra A. Es decir, yo puedo reemplazar la X por cualquier número y el resultado no se va a alterar. Es como si ustedes tuviesen esto. Bueno, voy a escribir aquí después, así me cueste después borrarlo. Si ustedes tuviesen, por ejemplo, no sé si lo vean claro, eso ya está como acabándose ese marcador. Por ejemplo, 3x menos 2x igual a... Bueno, tendría yo que encontrar a cuánto va a ser igual. Vamos a poner aquí, bueno, que se cumpla. Señor. Miren, si yo estoy partiendo de que esto es una ley. Ojo, yo estoy partiendo de que esto es una ley. Esto se cumple. Esta igualdad sí o sí se cumple. ¿Por qué? Porque es la prueba de la división. Esto es algo que se cumple. Aquí corroboramos que efectivamente se cumple. Si yo cojo el dividendo, eso es igual a coger el divisor, multiplicarlo por el cociente y añadirle el residuo. Ahora, yo estoy formando aquí una ecuación. Si esa ecuación, al decir que aquí hay un igual, quiere decir que se cumple, sí o sí se cumple. Entonces, por ejemplo, aquí obviamente que no se va a cumplir. Vamos a tratar de hacerla cumplir, ¿listo? Para que ustedes entiendan lo que yo estoy tratando de hacer. El hecho de que yo cambie la X por cualquier número quiere decir que eso va a ser una igualdad siempre. Es decir, yo aquí, si estoy partiendo de que esto es una realidad, entonces, si yo, por ejemplo, esto lo reemplazo por 2, obviamente que no me va a dar lo mismo, pero 3 por 2 me daría 6, menos 2 por 2 me daría 4, esto es igual a 5 por 2, 10. Digamos, entonces, podemos ahora sí organizarlo, que esto sea menos 5 y que esto sea más 12. Entonces aquí me daría menos 10 más 12 y esto sería igual a 2, es igual a 2. Es decir, que ahora yo puedo corroborar que cuando yo cambie la X por cualquier número, me tiene que dar lo mismo. Porque estoy trabajando con algo que es cierto, que es valedero para esta expresión que yo estoy dando acá. Para esta división se cumple siempre que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Partiendo de eso, de que me va a dar lo mismo al reemplazar la letra X por cualquier término, por cualquier valor, entonces yo puedo decir, pues en todo lugar donde esté la X,
Pues yo voy a poner la letra A. ¿Con qué propósito? Pues que al reemplazarlo acá me dé 0. ¿Qué quiere decir? Lo que yo voy a hacer es esto. En cada lugar donde está X le voy a poner la A. Pero ojo, aquí miren lo que estoy haciendo. ¿De qué forma estoy colocando la A? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Y cómo está acá? Negativa. ¿Y por qué la estoy ubicando aquí positiva? Porque ¿qué necesito? Que cuando reemplace la X aquí por A, me quede 0. Si yo la pongo negativa, pues menos A me daría menos 2A, entonces no me serviría. Pero ahora sí, como yo sé que A menos A es igual a 0, pues 0 por Q es igual a 0. Quiere decir que esto desaparecería porque es igual a 0. Y entonces, ¿qué puedo concluir acá? Puedo concluir que miren el polinomio que inicialmente tenía. Ahora miren cómo me quedó. ¿Qué le cambió? Le cambió la X por la A. ¿Quién era A? A es el término que acompañaba en el divisor a la letra X. ¿Qué hice? En todo lugar, miren lo que estoy concluyendo acá. En todo lugar donde esté la letra X, voy a reemplazarlo por el inverso del término que esté acompañando a X en el divisor. ¿Quién estaba acompañando a X? El menos A. ¿Y qué hice? Cambiarlo por el inverso, es decir, por A positivo. Y eso me tiene sí o sí que dar el residuo. Ejemplo, vamos a entender esto, vamos a dirigirlo. Yo solamente lo que estoy tratando de hacer es demostrarles que lo que estamos viendo sale de algún lado, no sale del bolsillo, yo no me lo invento, la matemática no es inventada, la matemática se comprueba, tiene un porqué, salen las cosas de algo. Esto no se le ocurrió a alguien, ay, mire, póngalo esto así, no. Esto llegó de estudios, de ponerse a estudiar, de ponerse a comprobar, de estudiar la matemática, por eso es una ciencia. Vamos a mirar entonces un ejemplo. Vamos a aplicar esto. ¿Qué tal si yo tengo un polinomio? ¿Qué tal si yo tengo un polinomio con estas características? Por ejemplo, vamos a poner uno más aquí. Vamos a colocarlo como un cociente. Inclusive vamos a ponerlo positivo para hacer lo contrario. Igual, esto es negativo, ¿qué quiere decir? Que miren, lo cambié con el inverso, positivo. Entonces, si aquí lo tuviese positivo, pues lo haría con el inverso, negativo. Creo mucho que en el video explicativo está con la A positiva y lo reemplacé con A negativa. Creo mucho, no sé. Esto es esto mismo de acá, miren. Más sencillito, ¿no es cierto? Miren, lo que tengo acá, A estaría representando al 4, X a la 4 estaría representando X a la M, y simplemente lo que lo tengo es este polinomio ordenado con respecto a la letra X. No necesariamente tiene que estar el X a la 3, luego el X a la 2, luego el X a la 1. No, si no hay X a la 3, si no hay X a la 1, no importa. Se cumple, es lo mismo.
Recuerden que en la división nosotros dejábamos esos espacios para solucionar esa división. Si nos alcanza el tiempo, que creo que no, sería bueno hacer esta división para demostrarles que realmente el residuo es ese. Vamos a mirar si alcanzamos y la hago rápido. Este polinomio que está representado por esto, lo estoy dividiendo entre un binomio. Siempre debe ser entre un binomio que tenga, aquí yo en lugar de x hubiese puesto la n, por ejemplo, n a la 4, n a la 2, y entonces en lugar de x hubiese aquí una n. ¿Listo? Eso es indiferente. Lo importante es que cumpla este concepto que estamos mostrando, más un término, más que vendría siendo la a, yo lo estoy poniendo aquí como un 3, yo lo estoy ubicando aquí como un 3. Entonces, digamos que el ejercicio nos dice encuentra el residuo de esto, pero sin hacer la división, encuéntreme el residuo de esto. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegamos acá? Miren, esta es la conclusión y esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Vean, que el residuo es igual a ¿quién? A ese mismo polinomio, pero donde en lugar donde está la x, reemplace con signo contrario a la a. ¿Quién es la a? En este caso, 3 positivo. ¿Qué quiere decir? Que en cada lugar donde esté la x voy a colocar ¿a quién? Díganme, ¿a quién coloco? Al 3 negativo, excelente, gracias. Quiere decir que aquí me va a quedar 4 por x a la 4, que va a quedar menos 3 elevado a la 4, menos 3 elevado a la 2, más 13 sobre... No, mentiras, aquí ya no estamos haciendo sobre, simplemente estamos hallando el residuo. Simplemente esto va a ser igual a ¿cuánto? Esta línea no va, no necesito nada, aquí no estoy resolviendo ninguna división, simplemente estoy hallando el residuo. ¿Esto va a ser igual a cuánto? ¿Qué es lo primero que hago? Pues resuelvo la potencia y luego la multiplicación. Menos 3 elevado a la 4. ¿Qué pasa cuando es negativo y está elevado a una potencia par? ¿El resultado es qué? Positivo, muy bien, eso lo vimos en potencia de términos algebraicos. Entonces eso va a ser igual a 4 que se va a multiplicar por 4, 3 elevado a la 4 es multiplicar 4 veces el 3. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Listo. Menos 3 elevado a la 2. 3 por 3, 9 y como está elevado a un exponente par me da positivo. Más 13. A ver cuánto me da. 4 por 81. 4 por 8, 32 y 4 por 1, 4, es decir, 324, menos 3 por 9, 27, más 13. ¿Y esto es igual a cuánto? 324 más 13, 330, 337, menos 27, 310. Por favor, me verifican. ¿Estoy en lo cierto? 27, 37, menos 27, 310. Creo que sí. Es decir, que el residuo de dividir esto con esto es ¿cuánto? ¿El residuo es qué? 310. ¿Será que sí, profe? ¿Será que al dividir esto entre esto el residuo es 310? ¿Será que sí? Pues tocaría corroborarlo haciendo esa división. Hubiésemos puesto una más sencillita, pero puse precisamente esa. Voy a tratar de hacerla rápidamente. ¿Listo? Solamente para que ustedes vean que esto es verdad. ¿Cómo hacíamos la división? 4x a la 4 menos 3x a la 2 más 13 dividido entre x más 3. Ojo, esto no va, en el taller ustedes no me van a hacer la división. No me van a hacer la división, me van a hacer esto solamente. Esa es la actividad número 5. Hallar el residuo de los cocientes que yo les estoy colocando ahí. Simplemente, ¿cómo se hace? Reemplazando este número con signo contrario en cada lugar donde esté la variable, en este caso x, puede ser otra letra. El resultado que les dé es el residuo. Eso es hallar el residuo por simple inspección utilizando el teorema del residuo.
Yo aquí lo que voy a hacer es que les voy a comprobar que esto es verdadero, pero ustedes no me van a tener que hacer estas divisiones, no, ¿listo? Entonces, ¿recuerdan? Cogíamos el primer término, 4x a la 4, y lo dividíamos en este para saber qué colocábamos en el cociente. La voy a hacer rápidamente para no demorarnos tanto. Entonces, simplemente, aquí decíamos que esto era igual a 4x a la 3. Multiplicaba 4x a la 3 por 4x y lo coloco con signo contrario, menos 4x a la 4. 4 por 3, 12. Positivo lo pongo negativo, menos 12x a la 3. Esto con esto se elimina, este no tiene con quién operarse, entonces bajo el menos 12x a la 3 y bajo el menos 3x a la 2. Y entonces ahora divido este con este, me da menos 12x a la 2, este con este me da 12 negativo, lo pongo positivo, más 12x a la 3 y menos por más me da menos, lo pongo positivo, 12 por 3 me da 36x a la 2. Esto me daría, esto se elimina y aquí me daría 33x a la 2. Y bajo el más 13. 33x a la 2 dividido en x me daría más 33 más 33x. 33x por x me daría 33x al cuadrado, lo pongo con signo contrario, menos 33x al cuadrado, más por más me da más, lo pongo con signo contrario, es decir, negativo. 33 por 3 me daría 99x. Esto se elimina, el 99x lo tengo que bajar porque no lo puedo solucionar con nadie. Menos 99x, bajo el más 13. Y ahora menos 99x lo divido con x, me daría menos 99. Menos 99 por x me da más 99x. Y ahora, miren aquí, menos por más, menos, lo pongo con signo contrario, más, y 3 por 99, ¿cuánto es? 3 por 9, 27, y 3 por 9, 27. 270, 297. Ahora le damos ingreso a Andrés que se salió. Listo. Esto me da 0. ¿Y cuánto me da 13 más 297? ¿Cuánto me da este resultado? 310. Excelente, señorita Jenny. ¿Quién es 310? El residuo, señores y señoritas. ¿Tuve que hacer todo este proceso para saber el residuo de la división que era 310? No, simplemente apliqué el teorema del residuo y yo ya sabía que el residuo de ese cociente era 310. ¿Sí ven? Aplicando estos teoremas podemos llegar a concluir cosas que me van a servir para formar más teoremas y más leyes. Este teorema del residuo me sirve para poder encontrar la divisibilidad de ciertos cocientes para yo poder identificarlos como cocientes notables. Interesante eso. Entonces, esto no es necesario hacerlo, simplemente lo hice para que ustedes se dieran cuenta que sí es una realidad, que esto no es cuento, esto es realidad. Entonces, entendido el teorema del residuo, ¿en qué consiste el teorema del residuo? Simplemente, ojo, tiene que tener esta característica. El polinomio tiene que estar ordenado respecto a una letra. Y abajo, en el divisor o en el denominador, tiene que estar dicha letra sumando o restando con un número, indiferentemente cuál sea ese número. ¿En qué consiste? Pues en que en cada lugar donde esté la letra, en este caso X, puede ser cualquiera, como les digo, esta puede ser en lugar una P o una N, una M, lo que sea. En cada lugar donde esté en el dividendo, que es lo que está arriba, dicha letra la voy a reemplazar por el término que acompaña la X con signo contrario. En este caso la acompañaba el más 3, lo reemplacé negativo, menos 3. Soluciono las potencias y luego soluciono las multiplicaciones, de última las sumas y restas, y finalmente el resultado viene siendo el residuo de dicha división.
¿Ya saben hallar el residuo de cocientes sin necesidad de solucionarlos? Sí, ya lo saben hacer. ¿Sí o no? Clarito. En la guía les explico, en el video explicativo no les menciono eso, pero en la guía sí les explico qué pasa cuando aquí, por ejemplo, es un 2x. ¿Qué pasa cuando es un 2x? Pues sencillo, este teorema simplemente, si aquí fuese un 2x, entonces yo tuviese que reemplazar ya no por a, sino esta a es como si tuviera un 1 aquí abajo, ¿sí o no? Pero entonces yo le pondría un 2, porque es el coeficiente que acompaña a la x. Entonces aquí habría un 2, aquí habría un 2, aquí habría un 2, aquí habría un 2. Entonces sería un 2, un 2, un 2, un 2. ¿A quién está reemplazando ese 2? Pues pongámosle una letra. Pongámosle la letra b, que puede representar a cualquier número. Yo les estoy dando el ejemplo con el 2. Pero si es una b, pues quiere decir que en todo lugar iría una b, que representa a cualquier número, que vendría siendo cualquier coeficiente. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen que hallar, por ejemplo, el residuo de esta división, ¿cómo harían? Pues en la x reemplazarían, ojo, en lugar de la x reemplazarían ya no el menos 3, sino el menos 3 sobre 2. ¿Listo? Entonces el residuo sería igual a menos 3 medios elevado a la 3 menos 11. Y entonces eso me daría menos 27 sobre 8 menos 11. Y entonces eso me daría menos 115 octavos. Y ese sería el residuo. ¿Qué fue lo que hice? Reemplazar. Simplemente lo que hice fue reemplazar la misma letra A, que en este caso la llamábamos A, con signo contrario, pero le ubiqué como denominador el coeficiente de la X. ¿Listo? Esto como para que ustedes tengan conocimiento. Pero esta partecita no la expliqué en el video explicativo, pero sí lo expliqué en la guía. ¿Por qué no lo expliqué y por qué se lo explico aquí tan rápido? Porque no lo vamos a usar para encontrar los criterios de divisibilidad en los cocientes notables. No lo vamos a usar y tampoco les puse ejercicios así. Pero si les puse ejercicios así es sencillo. No pasa nada, pero creo que no les puse ninguno así porque pues con esto basta. Pero sí es importante que analicen y sepan, bueno, ¿qué pasaría si hay un 2x o si hay un 3x o un 4x? Ya sé entonces cómo hacerlo. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a este teorema del residuo? Les voy a mostrar los ejercicios. Les voy a mostrar en la guía los ejercicios para que ahora sí, ahorita habíamos visto la guía, pero quizás pues no sabíamos bien cómo hacerlo. Ahora sí sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, ya que sabemos cómo hacerlo, les voy a mostrar las actividades que tenemos que hacer. Les voy a mostrar las actividades que tenemos que hacer como para poderles decir, miren, aquí qué es lo que tienen que hacer. Bueno, si hay un ejercicio así. Ya se los voy a mostrar. Vamos a ver. Listo. Entonces, miren, ahí les estoy proyectando los ejercicios que tenemos que hacer. Sí los están visualizando, ¿verdad? Señor. Señor. Bueno, espérenme que estos son de la actividad 6. Son aquí los de la actividad 5, estos. No, miren que no tienen ninguno que tenga coeficiente la X. Listo. Ahora sí los están visualizando, ¿verdad? Son estos de aquí. Son estos literales, del A al D. Es el segundo punto de la actividad 5, miren. Simplemente el enunciado me dice, escriba qué divisiones son exactas y cuál sería el residuo para aquellas que no lo son.
A ver, díganme cuáles serían las que son exactas, cuáles serían las que cuando ustedes apliquen el teorema del residuo, ¿cuánto les dé el residuo? 0, exactamente, muy bien. Cuando ustedes apliquen el teorema del residuo que acabamos de ver aquí en el tablero, si ustedes al solucionar esas operaciones, las potencias, las multiplicaciones, las sumas y las restas, les da 0, quiere decir que ese cociente es exacto, es divisible, porque su residuo es 0. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Aplicar el teorema del residuo. ¿Qué tendrían que hacer aquí en este cociente? Pues tenemos menos 2, quiere decir que en lugar donde esté la x vamos a poner un 2 positivo. Solucionan 2 a la 7 y el resultado se lo restan al 128. Y miran a ver cuánto les da. Si les da 0, pues es exacta. Si no les da 0, pues escriben, no es una división exacta y su residuo es tanto. En el B, miren que aquí ya no está la x, aquí esta es una a. ¿Qué quiere decir? Pues que en cada lugar donde esté la a, voy a poner a quién. Al 2 negativo. Al 2 negativo, muy bien. Miren, todas son con 2. No, ese profe todo lo puso igual. Todas con 2. Para no complicarles la vida. ¿Sí ven? Entonces, de esa manera, pues ustedes van a corroborar cuándo son exactas o cuándo no y cuál sería el residuo en el caso de que no sean divisiones exactas. ¿Listo? ¿Claro ese tema? Clarísimo. Listo. Perfecto. Para terminar, vamos a tomarnos 10 minuticos más o 15 minuticos para terminar explicando los criterios de divisibilidad de unos cocientes particulares. Vamos a entender cuáles son los cocientes notables y cómo se comportan, cuándo son, eso rapidito, cuándo son divisibles y cuándo no. ¿Listo? Empezamos la clase un poquitico tarde, vamos a terminarla un poquitico tardecito también. Nos tomamos 10 minuticos, vamos a tomarnos 10 minuticos al final para poder explicar todo, para que el otro tema simplemente sea cocientes notables como tal y podamos aprovechar el tiempo. Aprovechen que no tienen tantas actividades ahora y trabajen en la matemática, por favor. Pregúntenme, vayan trabajando en la guía, me van preguntando para que les rinda la solución del taller y no dejen para última hora enviarme todo, sino que vayan trabajando. Si ustedes van trabajando y me van preguntando, pues tienen la posibilidad de que cuando entreguen ya saben que les va a ir bien, porque ya yo les he hecho correcciones. Recuerden que me pueden preguntar mientras que están desarrollando la guía, ¿no? Ya después de que me envíen la guía, yo les envío la nota y la nota con la calificación, obviamente. Señora. ¿Alguien me iba a decir algo? Los estudiantes que enviaron su trabajo la semana pasada, aún les estoy calificando. Voy en los estudiantes que me enviaron el día lunes hasta las 10 de la mañana. Los estudiantes que enviaron su trabajo antes ya tienen la calificación, inclusive les di la oportunidad de hacer correcciones y ya tienen hasta la nota de la corrección algunos. Todos los que me envíen siempre en la primera semana, es decir, en esta semana, siempre les puedo calificar rápido. Porque en esa semana estoy solamente calificando y atendiendo a estudiantes, pero ya en la segunda semana es complejo porque ya estoy preparando la siguiente guía. Entonces ya es un poquito más complejo y se acumulan más trabajos todavía. Recuerden que esta es la última guía de este segundo periodo
y lo que viene es el simulacro, que es la evaluación final, ¿no? En esa evaluación final, ¿qué veremos? Veremos potenciación y radicación de términos algebraicos, que fue la primera guía. Veremos productos notables, que fue la segunda guía. Y veremos el teorema del residuo y cocientes notables, que es esta tercera guía. Bueno, dentro de la segunda guía, pues aplica lo que aprendimos del triángulo de Pascal y del binomio de Newton, ¿no? Listo. Esto que vamos a aprender acá, debemos aprendérnoslo de memoria. ¿Listo? Para ejercicios futuros. En la guía, todos los cocientes que les coloqué son cocientes notables en la actividad número 6. ¿Listo? Es decir, de una vez les estoy diciendo que pues no tienen que corroborarlos, ya saben que son cocientes notables, deben es encontrar qué tipo de cociente notable es y aplicar el concepto para llegar al resultado. Todos los cocientes notables, todos tienen esta forma. Aquí puse más y menos para decir que bien puede ser una suma arriba o una resta y que bien puede ser una suma o una resta abajo. ¿Qué pueden identificar ustedes de este tipo? Pues que para que sea cociente notable, primero, tiene que ser la división de un binomio entre un binomio. Eso es lo primero. Segundo, que fíjense que abajo hay AB y arriba también hay AB. ¿Qué quiere decir eso? Que las potencias, mejor dicho, que los términos de arriba son las potencias de los términos que tenemos abajo. ¿Qué potencia? Tiene que ser la misma potencia para cada término, porque miren que aquí A está elevado a la n y B también está elevado a la n. Quiere decir que este exponente tiene que ser el mismo que este de acá. Estos cocientes notables los vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver cómo puedo representar un cociente como estos. Ahorita lo que vamos a ver es saber cuándo son divisibles o cuándo no. Es decir, de aquí tengo 8 posibilidades. Tengo 8 posibilidades. ¿Cuáles son esas 8 posibilidades? Vamos a partir de 4 posibles. Y de esas cada 4 voy a tener 2 posibles. ¿Cómo así? Miren, primera opción. La primera opción que yo tengo es que arriba sea una suma. Es decir, A a la n más B a la n. ¿No es cierto? Esa es la primera opción, que yo tenga A a la n más B a la n. Cuando yo tengo arriba A más B a la n, tengo 2 opciones. Pues que abajo sea A más B o que sea A menos B. Tengo esas 2 opciones. Entonces, para esta primera opción, tengo la posibilidad de que sea A a la n más B a la n sobre A más B. Y también tengo la opción de que sea A a la n más B a la n sobre A menos B. Esta es una primera opción, ¿verdad? 2 opciones. Voy a tener otras 2 opciones más. Pero dentro de cada opción de estas voy a tener 2 opciones más. ¿Cuáles 2 opciones más? ¿Cómo así, profe? Pues cuando n sea un número par y cuando n sea un número impar. Vamos a corroborar. Vamos a corroborar. Vamos a ver. ¿Cómo hago? Tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Identificar, para que esto sea un cociente notable, sí o sí, tienen que ser cocientes en donde su división sea exacta. Es decir, que su residuo sea ¿qué? 0.
¿Cómo hago entonces para demostrar que esto dividido en esto es 0? Si es 0, entonces esto es un cociente notable, porque son divisibles. Si esto dividido en esto es igual a como residuo tiene 0, entonces es un cociente notable. ¿Por qué? Porque son divisibles. Pero si su residuo es diferente de 0, no es 0, entonces no es un cociente notable porque estas dos expresiones no son divisibles. Así de sencillo. ¿Qué tengo entonces que hacer? Aplicar el teorema del residuo. Es decir, que lo que yo puedo hacer acá es lo siguiente. Voy a hacer de cuenta, recuerdan que antes teníamos x menos a o x más a, voy a hacer de cuenta que la x es la a y que b representa la a. Es decir, voy a aplicar el teorema del residuo para esto. ¿Cómo me quedaría el teorema del residuo para este? Vamos a contemplar dos posibilidades. Una, que n es par. ¿Listo? Y otra, que n es impar. Ya van ustedes a descubrir por qué una cuando es par, por qué la otra cuando es impar, porque eso va a cambiar el signo y por ende va a cambiar el resultado. Vean, vamos a considerar entonces que n es un número par, quiere decir que n puede ser 2, 4, 6, 8, etc. Y vamos a iniciar con eso. Vamos a aplicar el teorema del residuo. ¿Cómo hago para saber si a a la n más b a la n es divisible entre a más b? Pues sencillo, reemplazo. En cada lugar donde esté la a, voy a poner la b con signo ¿qué? Negativo. Muy bien, Adrián, gracias. Es decir, que aquí donde está la a, voy a poner entre paréntesis menos b elevado a la n más b elevado a la n. Pregunta. Estos son ejercicios con letras que no me van a dar ningún número como resultado, pero sí sé el signo de los resultados partiendo de que n sea par o n sea impar. Partiendo de esos principios puedo llegar a algunas conclusiones interesantes. Miren, vamos a usar este concepto. ¿Qué pasa cuando yo tengo cualquier número? B representa cualquier número. ¿Qué pasa cuando yo tengo cualquier cantidad negativa elevado a n, siendo n un número par? ¿Cuánto me da como resultado? ¿Un número positivo o negativo? Base negativa elevado a exponente par. ¿Resultado positivo o negativo? Cuéntenme. Positivo. Positivo. Claro, miren, si ustedes tienen menos 3 elevado a la 2, pues menos por menos es más. Si ustedes tienen menos 1 elevado a la 6, menos por menos por menos por menos por menos por menos, ya sabemos que me va a dar más, porque el exponente es par. Entonces, como me va a dar positivo, yo sé que esto es igual a b a la n, lo estoy escribiendo positivo, más b a la n. No estoy colocando resultados, simplemente estoy colocando el signo del resultado, que es lo que me interesa. ¿Cuánto es b a la n más b a la n? ¿Cuánto es? ¿Tienen la misma parte literal? Sí. ¿Y qué coeficiente tienen? ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente. ¿Qué numerito hay acá? 1, muy bien. Entonces, ¿qué hago? 1 más 1 me da 2b a la n. ¿Me dio 0 el residuo? ¿Me dio 0? No, quiere decir que cuando yo tengo a más b, a a la n más b a la n sobre a más b y n es par, no es cociente notable porque no es divisible, no es una división exacta. ¿Listo? Eso es una primera regla. Vamos a continuar a ver qué más nos resulta saliendo de todo esto. Ahora, rápidamente, ¿qué pasa cuando es impar? Si yo tengo menos b elevado a la n más b a la n, ¿esto es igual a qué? ¿Qué pasa cuando tengo una potencia negativa y el exponente es impar? ¿El resultado es qué?
Negativo, muy bien, Adrián. Entonces pongo menos b a la n y tengo más b a la n. Tengo dos cantidades iguales. ¿Son iguales? ¿B a la n y b a la n son iguales? Sí, pero ¿tienen qué? Tienen diferente signo. ¿Qué pasa cuando tengo dos cantidades iguales con diferente signo? ¿Cuánto me da? 0, muy bien. Entonces, ¿el residuo es 0? Sí. Quiere decir que a a la n más b a la n sobre a más b, cuando n es impar, es decir, cuando este exponente es un número impar, entonces sí es divisible, sí es un cociente notable, sí. ¿Listo? Ya aprendimos esas dos cositas. Ahora, vamos a hacer eso mismo para acá. Cuando n es par, cuando n es impar. Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí voy a reemplazar en lugar de a el b con signo contrario. Quiere decir me va a quedar b positivo elevado a la n más b elevado a la n. Esto me va a quedar b a la n más b a la n. Esto va a ser igual a 2b a la n. Y aquí sucede lo mismo. Negativo a la n, perdón, positivo elevado a la n. En este caso, cualquier positivo elevado a par o a impar siempre me va a dar positivo. Siempre. Un número positivo elevado a cualquier exponente, sin importarme si es par o impar, me va a dar positivo. Es decir, que se comporta igual que arriba. Es decir, que cuando yo tengo a más b sobre a menos b, nunca, miren, nunca es un cociente notable. Nunca. Este tampoco. Entonces, cuando ustedes, si yo les pongo un ejercicio donde arriba es una suma y abajo es una resta, ustedes de una vez me pueden decir, profe, no es un cociente notable. Punto. Ya. No cumple, no puedo hacerle nada a eso. Tendría que hacerle una división, pero eso va a tener un residuo. Entonces no puedo aplicar el concepto de cocientes notables. ¿Sí ven para qué me sirve esto? Para ir descartando dónde es cociente notable y cuándo no. La segunda opción que tengo, rápidamente, la segunda opción que tengo es cuando tengo a a la n menos b a la n en el numerador. Tengo dos opciones también. Pues entonces la primera cuando es a a la n menos b a la n sobre a más b. Y la otra opción cuando tengo a a la n menos b a la n, pero ahora abajo hay una resta. Para esas también tengo pues dos opciones. Cuando n es par y cuando n es impar. Y entonces aquí, cuando n es par, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos b elevado a la n menos b a la n. Esto es igual. Todo número negativo elevado a una potencia par me da positivo, es decir, b a la n menos b a la n. Dos números con iguales pero con diferente signo me da 0. ¡Qué excelente! Otro cociente notable que encontré. Ahora aquí me quedaría menos b a la n elevado a la n menos b a la n. Todo número negativo elevado a un exponente impar me da negativo. Menos b a la n menos b a la n. Esto me da menos 2b a la n. Es decir, que esto no es un cociente notable. Listo. Lo estoy haciendo rápido para que ustedes, pero me interesa que vean de dónde sale. A mí me interesa mucho que ustedes sepan de dónde salen las cosas. No salen porque alguien se las inventó. No. Y cuando nosotros sabemos comprobar las cosas, no necesitamos aprendernos nada de memoria, porque con comprobarlo ya lo tenemos acá en la mente. No necesitamos aprendernos nada de memoria. Listo. N es par. Entonces, ¿qué sucede? En este caso es B negativo, entonces lo voy a pasar a B positivo. Entonces me quedaría B elevado a la N menos B a la N. Todo número positivo elevado a cualquier n me va a dar positivo, b a la n menos b a la n es igual a 0, si es un cociente notable. Y aquí, lo mismo, b positivo menos b a la n. No importa si sea par o impar, siempre me va a dar positivo porque la base es positiva, b a la n menos b a la n. Y vean, también me dio un cociente notable. ¿Qué quiere decir? Miren, cuando ustedes tengan arriba o abajo menos, no importa el exponente, porque sin importar es cociente notable. Con esto, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Entonces,
podemos concluir lo siguiente. Para yo no tener que escribirlo acá, se los voy a poner en la pantalla, que es lo que tenemos en la guía. Pero aquí lo vamos a entender un poquito. Simplemente, miren, cuando tenemos arriba a a la n más b a la n y abajo a más b, ¿cuándo es cociente notable? ¿Cuándo? ¿Aquí fue cociente notable? ¿Cuando n es par? No. ¿Cuando n es impar, fue cociente notable? Sí. ¿Fue divisible? Sí. Es decir, que esto es divisible, esta condición es divisible, a la n más b a la n sobre a más b, es divisible únicamente cuando n es impar. Es divisible únicamente cuando n es impar. ¿Listo? Ahora, esta condición, cuando arriba tengo una suma y abajo tengo una resta, ¿puede ser cociente notable? ¿Son divisibles de alguna manera? No, no son divisibles ni cuando sea par o impar el valor de n. Entonces, esto ya lo puedo descartar. No cumple, no es cociente notable. Cuando ustedes tengan arriba una suma, abajo una resta, no es cociente notable. Ahora, cuando arriba tengan una resta y abajo una suma, ¿qué se debe cumplir para que sea un cociente notable? ¿Qué se debe cumplir? Que n sea ¿qué? Que n sea un número par. Y ahora, cuando tengo arriba una resta y abajo una resta, ¿qué se debe cumplir? Pues es indiferente. Que sea par o que sea impar, siempre va a ser cociente notable porque su residuo es 0. Me interesa que ustedes sepan de dónde salen estas cosas. Me interesa. ¿Listo? Para que puedan aprenderlo. Esto lo debemos aprender de memoria. Apréndanselo de memoria para que cuando ustedes vean un cociente notable puedan saber. Cuando ustedes vean una división puedan identificar. Esto sí es cociente notable, esto no, esto sí, esto no. ¿Cómo? Suma y suma, que n sea impar. Suma y resta no es cociente notable. Resta y suma, que n sea par. Resta y resta, no me importa que sea par o impar. ¿Listo? ¿Qué son estas leyes que indiscutiblemente lo que ustedes copien del video explicativo, sí o sí en su cuaderno, tienen que estar plasmadas, sí o sí en sus cuadernos tienen que estar plasmadas estos criterios de divisibilidad que les voy a mostrar en la pantalla, que las encontramos tanto en la guía como en el video explicativo. Que serían estas. Estas serían los criterios de divisibilidad. Voy a cerrar aquí mi cámara para que las podamos visualizar mejor. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Esto tenemos que aprendérnoslo de memoria. Tenemos que saberlo identificar, pero ya sabemos de dónde salen. Cuando yo tengo arriba una suma y abajo una resta, dijimos que eso nunca es divisible, nunca. ¿Lo comprobamos? Sí lo comprobamos. ¿Listo? Cuando yo tengo arriba una suma y abajo una suma, entonces a a la n más b a la n es divisible por a más b solo si n es un número impar. Solo si n es un número impar. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos arriba y abajo una resta, miren, entonces decimos que a la n menos b a la n siempre es divisible por a menos b, siendo n un entero positivo. ¿Listo? Es decir, ya no me interesa si es par o impar, yo ya sé que eso es divisible. Y cuando tengo arriba una resta y abajo una suma, como en este caso, entonces digo que a a la n menos b a la n es divisible por a más b solo si n es un número entero par. Solo si n es un número entero par. ¿Listo? ¿Claro el tema? Sí, profe. Señor. Sí, señor. Listo. Excelente. Lo que deben ustedes, simplemente esto último que vimos,
era una demostración de donde nosotros concluíamos esto. Porque esto ustedes lo encuentran en cualquier lado dicho que es así y ya. Pero tenemos que saber por qué. Entonces, esta es la demostración del por qué. ¿Listo? Aprovechando esa demostración, vimos el teorema del residuo. Entonces, hasta este momento, ¿qué hemos aprendido? Teorema del residuo, es decir, que sin necesidad de hacer una división, nosotros podemos encontrar el residuo de dicho cociente. ¿Listo? Eso ya lo sabemos hacer. Siempre y cuando cumplan las características que vimos. Ahora, otra cuestión que vimos es cómo son los cocientes notables, qué forma tienen. Tienen la forma a a la n más o menos b a la n sobre a más b. Esa es la forma que tiene un cociente notable. Y aprendimos cuándo son divisibles y cuándo no. Ya sabemos las reglas de divisibilidad, ¿listo? De dichos cocientes. Los que sean divisibles, pues van a ser cocientes notables. Los que no sean divisibles, pues simplemente no son cocientes notables. Entonces, hasta el momento, la explicación es dada para que desarrollen la actividad número 5, para que encuentren el residuo de esos cocientes que les estoy proponiendo en la actividad número 5. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con gusto pues pregúnteme o si no finalizamos la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Todo claro? Sí, profe. Listo, Dairon, gracias. Entonces, damos finalizada la clase del día de hoy. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por su buen comportamiento y por su participación. Recuerden siempre preguntarme, ¿sí? Recuerden preguntarme porque el propósito es aprender, ¿vale? Entonces, que tengan un feliz resto de día y nos vemos mañana. Les confirmo la hora más tardecito a qué horas nos conectamos el día de mañana. ¿Listo? Chao. Chao, que estén bien, juiciosos. Listo, profe. Chao.